Hola, bienvenidos. Hoy vamos a tejer nuestro primer granny. Este es el granny básico. Es con el que uno puede tejer, o sea, lo puede tejer más grande. Si le dan más vueltas, se empieza desde el centro, se va dando la vuelta y se va subiendo. Se puede tejer chiquitos, se pueden tejer de colores, tienen miles de usos. Puede ser para cobijas, se pueden usar para mantas, se pueden usar para bolsas, para blusas, tienen muchísimos usos. Entonces, vamos a tejer este. Para este vamos a necesitar pues, un pedazo de madeja de estambre del número 4, este gancho del 5.5. Pueden usar cualquier estambre para practicar. Sus tijeras y la aguja. Este granny, la particularidad es que siempre miden lo mismo de ancho que de largo. Miren, ¿me vieron? 16 por 16. Entonces vamos a tejer uno juntos. Y en otros videos vamos a tejer prendas o alguna cosa. Lo primero que hacemos es un círculo mágico y vamos a tejer 2 cadenas. Y junto a las 2 cadenas, 2 macizos. Ahí está nuestro segundo. Esto cuenta, las cadenas cuentan como el primer macizo. 2 cadenas y vamos a tejer 3. 1, 2, 3. 2 cadenas. 1, 2, 3. Es nuestro tercer bloque. 1, 2, 3. Y necesitamos 4. Otras 2 cadenas. 1, otros 3 macizos. 2, 3. 2 cadenas y cerramos nuestro ahí está. 1, 2, 3. Este es el segundo. Y deslizamos. Ahora vamos a subir con 2 cadenas. En el macizo central tejemos otro y en el de la orilla otro macizo. Aquí vamos a hacer 2 macizos, 1, 2, 2 cadenas otra vez, 1, 2 y en cada macizo otro macizo. 1, que aquí tenemos 3, 2, 3. Ahora 1, en el siguiente hueco 2, estamos en la otra esquina, 1, 2 y otra vez 1, 2 y en cada uno nuevamente 1, 2, 3
Llegamos a la siguiente esquina, 2 macizos, 2 cadenas y otra vez 2 macizos, 1 y 2. Ahora en cada macizo 1, en estos 3, 2, 3 y nuevamente 1, 2, 2 cadenas y otra vez 2 macizos, 1, 2 y unimos aquí en la segunda cadena con punto deslizado, 1, 2 y en el siguiente se va aumentando. Miren cómo se van aumentando. Estamos en la vuelta 3 y hacemos lo mismo, 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos. Y ahora van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Otra vez en la esquina, 2 macizos, 2 cadenas y otra vez en el mismo 2 macizos. Y aquí van a ser otra vez los 7. Vamos por los 7. 1. No lo necesitamos contar, en realidad. O sea, se cuentan si hay algún dibujo, pero todavía no llegamos a eso. Llegamos a la esquina, los mismos 2 macizos, 2 cadenas y otra vez 2 macizos. Aquí están otra vez. En donde estamos ya vamos a llegar del otro lado. Es la vuelta 3. Este tiene 1, 2, 3, 4, 5 vueltas. O sea, si ustedes quieren detenerse terminando la vuelta 3, porque así lo quieren tejer, que van a hacer algo con muchos cuadritos, háganlo de esa manera. No pasa nada. Si quieren tejer algo muy grande y seguirse, también se puede hacer eso. Unimos, subimos y damos la vuelta 4. Cuando los tejen de muchos colores, hay que esconder muchas hebras de los colores al cambiarlos. Pero en serio quedan cosas hermosísimas. También se puede hacer un cuadro de un color y otro de otro e irlos intercalando en una cobija. Se pueden hacer miles de cosas. Los invito a suscribirse al canal y a darnos like. Eso nos ayudaría muchísimo. A ver.
A través de otros videos les voy a ir enseñando las variantes también de cómo subir a la siguiente vuelta, cómo hacerle, intercalarles dibujos, cómo unirlos. Eso también es muy importante. Hay varias formas muy bonitas de unirlos, unas que se ven y otras que no se notan. Entonces, esa va a ser nuestra sección de granis. Estamos por terminar la cuarta y vamos a hacer la quinta para que quede igual que la anterior, más bien que el que tenemos aquí abajo. Deslizamos 2 cadenas y nuestra quinta vuelta. A ver, vamos a contar. 1, 2, 3, 4 y esta es la quinta, igual que en este. Solo por hacerlo igual que ese. Pero para quienes quieran practicar, pueden tejer más vueltas. Va creciendo exponencialmente. Empezamos con 3 aquí, luego se fue a 7 por los 2 y 2 que se van aumentando, luego se va a 11, luego se va a 15, luego se va, estamos en 19 y así va. No hay preferencia para tejerlo de grosor de estambre, si más delgado, si más grueso, depende de lo que vayan a tejer.
Y vamos a llegar al final. También les cuento que pronto vamos a abrir una sección en el canal de puras puntadas para que elijan las puntadas para sus proyectos. Vamos a irlas subiendo. Y ya casi llegamos. Ok. ¿Se acuerdan cómo unir aquí en uno de los tips? Eso vamos a hacer. Sacan su hilo. Parece que no quedó plano, ¿verdad? Van a ver que sí quedó plano. Se saltan y en el siguiente lo meten completo de lado a lado y aquí lo vuelven a meter y hacen uno falso en realidad, pero ya no se nota. Y vámonos para atrás a rematar. Siempre procuro detener para no estirarlo demasiado. Ahí está. Y me voy a regresar. Acuérdense también de regresar, no desde el mismo lugar, sino un poco más adelante para que quede atorado el estambre. ¿Ok? Acuérdense, este hacia donde toque y hacemos lo mismo. El aro mágico aquí evita hacer esa cadenita que muchas veces no coincide en determinados proyectos. Pero la verdad es que esta es una técnica padrísima. Y aquí lo tienen. Queda exactamente del mismo tamaño. Lo tejí obviamente con la misma madeja. Miren. Y aquí está. Disfrútenlo, practíquenle para cuando hagamos nuestros proyectos y nos vemos en el siguiente video. Saludos, gracias, bye.